Amigos, el día de ayer se jugó la penúltima ronda de la Sinquefield Cup 2026. Hay que decir que ha sido una de las jornadas más emocionantes en lo que va del torneo porque hubo varias partidas con resultado decisivo. De hecho, varios de los favoritos lograron meterse en la pelea por el primer lugar, mientras que otros ya definitivamente quedaron sin posibilidades. En este video vamos a ver las otras dos partidas que terminaron de manera decisiva, y es que ya en el anterior vieron esa victoria brutal de Praggnanandhaa contra Bachir Lagra que le ayudó a alcanzar al líder del torneo, Wesley So. Si no la han visto, por cierto, por acá la tienen en una tarjeta. Así que vamos con la partida y al final la tabla de posiciones, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque apenas dentro de unos minutos arranca la última ronda. Vamos a estar transmitiendo en directo y bueno, ustedes van a saber quién es el campeón del torneo, así que atentos. Ahora sí, vamos con la primera partida donde se enfrentaron los grandes maestros Jabokir Sindarov, actual retador al título mundial, y Jordan Van Forest, quien trata por lo menos de salir del fondo de la tabla. ¿Qué sucedió en la partida? Bueno, con las blancas, Sindarov iniciaba con la jugada de 4, mientras que Van Forest respondía con caballo F6. C4, E6, caballo F3 y B6. Una defensa india de dama por parte del holandés. A3 del retador al título que evita la entrada del alfil a B4. Alfil A6 atacando al peón. Dama C2 defendiendo. Alfil B7. Y ahora D5 en una de las líneas más interesantes y agresivas. Las blancas sacrifican un peón con tal de ganar la iniciativa. La otra opción más tranquila es alfil F4 simplemente desarrollando, y tras C5 pues caballo C3. Pero tras la jugada de 5, E por D5 de Van Forest, C por D5 de Sindarov, alfil por D5, las negras ganan el peón, caballo C3 atacando el alfil y ahora alfil E6. Honestamente, no estoy seguro si esta jugada es una novedad teórica, pero ya de por sí se ve muy raro que el alfil abandone la gran diagonal blanca, y más que todo porque hay un fianchetto. Parece que lo más natural es alfil B7 regresando, o en tal caso alfil por F3 y tras G por F3 caballo C6, entregando el alfil, pero a cambio de dañar un poco la estructura de peones del blanco. En cambio, tras la jugada alfil E6, pues el alfil se coloca en una diagonal que no parece tan buena para él. E4 por parte de Sindarov. Obviamente esta jugada fue parte de la preparación de Van Forest. Alfil E7 del holandés, alfil F4 del uzbeco, enroque, torre D1 y C5. Ojo, las negras no es que hayan quedado mal, ¿no? De hecho, la jugada es interesante. Aquí Sindarov decide jugar alfil E2, que probablemente es un poco pasiva. Era mejor quizá la jugada alfil D3. La idea, pues, amenazar con jugar E5 y también tener temas sobre el punto H7. En cambio, tras la jugada alfil E2, caballo C6 de Van Forest, H3 de Sindarov y ahora dama C8. Bueno, Van Forest aquí sí que comete una imprecisión. La idea probablemente es esperar que las blancas se enroquen para lanzar un D5 y especular con el sacrificio en H3. Sin embargo, lo mejor era directamente D5. En caso de E por D, vendría caballo por. Y tras enroque, entonces aquí hay dos jugadas interesantes. Caballo D4, tras lo cual viene caballo por, peón por y torre por, seguido de alfil F6, o jugar directamente caballo por F4, un sacrificio de dama parecido al que ya vimos de Van Forest, si mal no recuerdo, contra Praggnanandhaa. Ahora, la idea es que tras torre por y torre por, la verdad que la posición es complicada, aunque yo me quedo con la posición de las blancas. El tema es que dama C8 quizás es una pérdida de tiempo, ya que, bueno, Sindarov tenía una jugada bastante fuerte, pero jugó caballo D5. Esta jugada busca las complicaciones, pero no es la mejor. Enroque, que era sencilla, es mejor, ya el rey está seguro, y ahora sí las blancas preparan jugadas como caballo D5. ¿Qué sucedió tras caballo de 5 directo? Bueno, alfil de 8. Van Forest no quiso entregar su pareja de alfiles cuando en realidad había que capturar el caballo con el alfil. Tras G por D, viene caballo de 4 atacando la dama, caballo por D4, C por D4 de nuevo atacando la dama, dama por y torre por con juego incierto. Pueden ver que, bueno, las blancas pueden capturar el peón, pero entonces vendría alfil C5 y ya como que, bueno, obviamente las blancas no tienen la iniciativa. En cambio, tras alfil de 8, enroque de Sindarov, caballo de 4 de Van Forest atacando la dama, caballo por, peón por, de nuevo se ataca la dama y dama de 3. Sindarov evita el cambio y aquí Van Forest comete un error, alfil por D5. Había que tomar de caballo. Ahora, tras peón por y alfil por, vendría dama por D4, pero entonces alfil B7 mantiene la posición bastante pareja. Es cierto que, bueno, las negras tienen el peón aislado, pero sigue siendo un peón de más. En cualquier momento lo pueden devolver. En cambio, tras alfil por D5, E por D5 de Sindarov, caballo por D5 de Van Forest
y alfil G3. La pareja de alfiles es muy fuerte en esta posición tan abierta. Las negras tienen 2 peones de más, es cierto, pero están doblados y de hecho el de D4 es difícil de defender. Aquí Banfores juega caballo E7. Había que intentar alfil C7 planteando el cambio. Tras alfil F3, viene alfil por G3, alfil por D5 y alfil E5. Claro que jugar esta posición es difícil, ¿no? Porque se está entregando calidad. De hecho, la mejor opción aquí de la blanca es dama E4 y tras D6, pues ahora puede ser que se capture la torre, pero tras dama por y torre por, créanme que este final no es fácil, ¿no? Porque este alfil es bastante molesto allí defendiendo los peones de más. En cambio, tras caballo E7, alfil D6, buena jugada de Yavokir Sindarov, dama C6 de Banfores que ataca el alfil, dama por D4 defendiendo, caballo F5 atacando las 2 piezas, pero dama G4. Pueden ver que con esta jugada se ataca el caballo y también se plantea la jugada alfil F3 para atacar a la torre y a la dama. Caballo por D6 de Banfores, alfil F3 de Sindarov, dama C7, alfil por A8, alfil F6 y dama F4. Pueden ver que las blancas se quedan con una calidad de ventaja. Las negras tienen un peón en compensación, pero probablemente no sea suficiente. Caballo B5 de Banfores, dama por C7 de Sindarov, caballo por alfil F3 atacando en D7, torre de 8 defendiendo y atacando en B2, torre de 2 defendiendo y D5. Ojo, según la máquina, la posición es de ventaja más que clara para las blancas. Sin embargo, estos finales son engañosos y ya van a ver por qué. Torre F de 1 por parte de Sindarov y D4. Cuando el peón se pone en D4 va a ser muy difícil de capturar ya que el alfil lo defiende desde F6. Y bueno, no hay otra pieza que pueda atacar el peón más que una torre blanca. Es decir, en tal caso habría que devolver la calidad. Torre C2 de Sindarov, que sin embargo, por supuesto tiene ventaja. Caballo E6, B4, G6, G3, H5, H4, rey G7, alfil E2, A5, torre C6 atacando el peón. A por B4, A por B4, B5 y ahora torre B6. Parece que aquí, bueno, Sindarov podía capturar el peón inmediatamente y tras torre B8, entonces alfil C4, amenazando ahora con capturar el caballo y ganar el peón. En cambio, tras torre B6, la cosa se complica un poco. Caballo C7, Banfores logra defender. Torre B7 atacando al caballo y el peón, caballo D5 atacando el peón de B4 y torre C1. Por supuesto, no se puede capturar el peón porque vendría la dolorosa caballo C3, ¿no? Atacando las 2 torres. Pero tras torre C1, alfil E7 de Jordan Banfores, que debió haber llevado el caballo rápidamente a C3, ganando un tiempo. En caso de alfil D3, entonces vendría torre A8. Y si alfil por peón, entonces vendría D3. Y de hecho, cuidado, porque las negras estarían mejor. En cambio, tras alfil E7, alfil por B5, ahora sí por parte de Yavokir, alfil por B4 de Banfores y alfil C4. Esta jugada le da ventaja decisiva a las blancas, pero le digo, todavía no es fácil. Alfil F8, torre E1, D3, torre D1, al caballo E7, torre por D3, alfil por D3 y caballo G8. Bueno, las negras van a intentar crear allí una especie de muralla, pero tarde o temprano las piezas blancas van a entrar, ¿no? Alfil C4 atacando al peón, caballo H6 defendiendo, rey G2, alfil C5, F3, rey F8, rey H3 y alfil E7. No hay mucho que hacer, pero F5 parece que era la mejor opción para tratar de evitar la jugada G4, ¿no? Tras torre D7, entonces alfil E7. En cambio, tras alfil E7, G4 directamente de Sindarov, H por G, F por G, G5, torre B5 atacando al peón y G por H4. De nuevo, no hay mucho que hacer, pero F5 era mejor. Eso sí, yo creo que igual las negras están perdidas, ¿no? H por G, alfil por G, G por F. Y bueno, les queda el peón de más a las blancas, que es el que les va a dar la victoria al final. En cambio, tras G por H4, G5, caballo G8, torre F5 atacando al peón, F6, torre A5 amenazando jaque y ganar el caballo, rey G7 y tras torre A7 Jordan Banfores tuvo que abandonar porque bueno, la amenaza alfil por caballo y torre por alfil es imparable, ¿no? Al final las blancas se van a quedar con una torre de ventaja y las negras no pueden hacer nada para evitarlo. Bien amigos, ¿qué les pareció esta primera partida? Con este resultado, Sindarov se mete en la pelea por el primer lugar y bueno, de hecho en la última ronda va a enfrentar al líder, o más bien a uno de los líderes, Wesley So. Esa última ronda va a estar imperdible, pero ahora vamos a ver también el duelo entre otros dos verdaderos monstruos, Vincent Keimer contra Fabiano Caruana. Uno de estos genios se ha metido en la pelea y el otro se ha quedado sin opciones de ser campeón. ¿Quién fue?
Vamos a ver la partida inmediatamente donde Keimer iniciaba con la jugada de 4, mientras que Caruana respondía con D5. C3. Bueno, aquí Keimer sorprendía con esta jugada que obviamente no es habitual, ¿no? Aquí todo el mundo espera C4, un gambito de dama, ¿no? Alfil F4, un sistema Londres. Pero decíamos, bueno, probablemente Keimer aquí quiere jugar un sistema Collie enigmático, ¿por qué no? Caruana, pensando allí un ratito, jugó C6, decidió jugar simétrico y es que seguramente lo sorprendió el C3 de Keimer. Se podía jugar caballo F6 y tras caballo F3 C5, un poco más agresivo, ¿no? Pero bueno, simplemente Caruana jugó asimétrico, simétrico, caballo F3, alfil F5, dama B3, aprovechando de inmediato la salida del alfil. Dama C7, bueno, Caruana defiende. Caballo H4 atacando el alfil, alfil G4, H3, alfil E6 y G4. Bueno, Keimer trae una línea preparada bastante interesante. Eso sí, ha tenido que pensar, ¿no? Si ya hubiese visto estas líneas, supongo que hubiese jugado más rápido. Pero apenas van 7 jugadas y ambos jugadores prácticamente han gastado media hora. G6 por parte de Fabiano Caruana, a caballo G2 de Vincent Keimer, alfil G7 y ahora caballo F4. Una jugada un poco rara por parte de Keimer y es que en realidad parece más natural alfil F4, desarrollando y ganando tiempo atacando a la dama. Tras dama B6, pues viene caballo D2, otra jugada de desarrollo que defiende a la dama blanca. En cambio, tras caballo F4, si bien se amenaza el alfil, pues Caruana jugó alfil C8, simplemente retirándose, y el caballo no ha quedado muy bien. Yo creo que hay que retirarlo, de hecho eso lo hace inmediatamente Keimer con caballo D3, caballo D7 de Caruana que vigila casillas importantes, alfil F4 y E5. Pueden ver que aunque la blanca ganaron tiempo desarrollando el alfil, pues las negras también toman el centro y atacan a esa misma pieza, ¿no? Keimer jugó alfil G3 y ahora Caruana, que ya tenía, bueno, había pensado bastante en las primeras jugadas, decidió jugar H5 bastante rápido, que no es la mejor. Caballo GF6 continuando con el desarrollo es preferible. Y es que si las blancas capturan el peón, entonces vendría caballo E4, amenazando nuevamente el peón D5 y el alfil de G3, que es el que lo defiende. En cambio, tras H5, G por H5, torre por H5, E3, caballo E7, caballo D2 y ahora B6. Parece que Caruana quiere darle salida a su alfil de casillas blancas, pero era preferible C5 amenazando los calzoncillos con C4. Tras D por E5 amenazando E6 allí con el rayo X, vendría caballo por, y si dama B5 viene rey F8. El tema es que las blancas no pueden capturar el peón con la dama porque hay una intermedia que es caballo por D3 jaque. Y si caballo por, entonces viene caballo F5 y la posición es bastante complicada. En cambio, tras B6, C4, buena jugada de Vincent Keimer, alfil B7 de Fabiano Caruana, C por D5, C por D5 y alfil E2. Con esta jugada las blancas tienen ligera ventaja y es que ahora Fabiano se tuvo que retirar con la torre, torre C1 de Keimer que ha ganado la iniciativa, dama D6, D por E5, caballo por E5, caballo F3, F6, caballo D4 y torre C8. Bueno, fíjense en el tiempo, estamos en la jugada 22. A Caruana le hacen falta, bueno, a Caruana y a Keimer le hacen falta 18 jugadas para llegar al control de tiempo y al estadounidense solo le quedan 8 minutos, mientras que a Keimer le quedan 23. Y ahora el alemán juega torre por C8. Parece que esta jugada es dudosa, pero honestamente la correcta es muy difícil, ¿no? Jugar aquí en roque es inhumano, ¿no? Parece que viene torre por H3 y tras torre por y alfil por, parece que caballo B5 da ventaja. Pero como les digo, es muy difícil, simplemente Keimer hace una jugada lógica, alfil por, caballo B5 atacando la dama y el peón, dama D7 defendiendo y caballo F4. De nuevo, una imprecisión por parte de Keimer, que aquí jugaba más o menos rápido para presionar a su rival. Caballo por E5 era lo correcto y tras F por E5, alfil G4 para abrir más líneas a los alfiles. Tras caballo F4, A6 por parte de Caruana, caballo D4 de Keimer, dama D6, H4, B5, dama C2, alfil D7, rey F1, rey F7, H5 y G5. Caruana lucha por llegar al control de tiempo. En este momento estamos en la jugada 30 y pueden ver que Caruana está jugando con menos de un minuto en el reloj. Lo bueno es que, bueno, tiene 30 segundos de incremento. Y Keimer, tratando de presionarlo, jugó caballo G6, de nuevo bastante rápido, ¿no? Aquí caballo D3 era la mejor opción. En caso de torre H6, pues viene rey G2 y las blancas mantienen ligera ventaja. En cambio, tras caballo G6, Caruana jugó torre C8, cometiendo un error, tratando de ganar tiempo atacando la dama. Era mejor comerse el caballo. En caso de H por G, jugar rey G8 y la partida parece que está cerca de la igualdad.
En cambio, tras torre C8, dama B1 de Vincent Keimer y rey G8, otra vez Caruana juega con 3 segundos y comete un error. Caballo G8 era la mejor opción, tras rey G2 vendría caballo H6. ¿Qué sucedió? Bueno, aquí Keimer jugó caballo por E7 jaque, dama por E7, H6 atacando al alfil F8 y ahora Keimer de nuevo tratando de presionar a su rival jugó H7, error. Esta jugada increíblemente le ayuda a las negras a que queden como con el peón para que las proteja. Lo mejor era F4 atacando al caballo. En caso de caballo G4 vendría alfil por, dama G6 y tras rey H8, rey F2 y parece que las blancas tienen ventaja casi decisiva. ¿Qué sucede tras rey H7? Bueno, que las negras jugaron rey H8 y usan al propio peón rival como escudo para que no se pueda atacar al rey. Keimer jugó rey G2 y tras alfil G7, Fabiano Caruana lograba milagrosamente obtener la igualdad, aunque quedan todavía 4 jugadas para el control de tiempo. Caballo F5 de Keimer que ataca la dama del alfil, dama E6, caballo D4 y ahora Caruana jugó dama F7. Parece que aquí el norteamericano se tenía confianza e intentaba arriesgar. Honestamente creo que hubiese podido jugar dama E7, ¿no? Y es que la posición está muy complicada. Tras caballo F5 y dama E6, ahora serían las blancas las que probablemente deban buscar la manera de arriesgar. En cambio, tras dama F7, alfil H5, las blancas atacan la dama E7 por parte de Caruana, B3 de Keimer y ahora G4. Fabiano Caruana comete una imprecisión precisamente al hacer la jugada 40 cuando ya llega el control. Era mejor torre F8 quedarse algo quieto y tras caballo F5 entonces dama E6. En cambio tras la jugada G4 su posición se debilita un poco, caballo F5 de Vincent Keimer, alfil por F5, dama por, dama B7 y alfil por E5. Ahora es Keimer el que se equivoca y es que hemos visto en varias partidas de este torneo y también de anteriores que Keimer en posiciones donde tiene ventaja suele colapsar de manera increíble, ¿no? Aquí, en realidad, alfil por G4 era lo correcto. Tras D4 jaque a la descubierta, viene E4, caballo por G4 y dama por G4. Y las blancas conservan una buena ventaja. En cambio, tras alfil por E5, F por E5 de Fabiano que se equivoca también. D4 primero era mejor. Tras E4, entonces F por E5 mantiene una buena posición para las negras, ya que han creado un peón pasado. Tras F por E5, en cambio, alfil por G4. Otra imprecisión de Keimer que, bueno, parece lógica atacando la torre, ¿no? Alfil G6 era mejor. En caso de D4, viene dama E4. Aunque honestamente creo que este final está cerca de la igualdad. Tras alfil por G4, torre F8 de Caruana atacando la dama. Dama D7 de Keimer que quiere cambiar. Dama por, alfil por, torre F6, alfil C8. Y ahora, cuando parecía que estábamos entrando en un final bastante igualado, eso sí, las negras tienen un peón de menos, pero son alfiles de distinto color, Caruana jugaba B4. Otra vez, una jugada que honestamente tiene algo de lógica, ¿no? Y es que al tener al rival un alfil de casillas blancas, la idea es poner los peones en casilla de distinto color. Pero en realidad se debilita la posición, había que jugar D4. Tras torre H5 vendría D por E3, F por E3 y torre H6. Y bueno, el peón está defendido. Si se cambian las torres, esto va a ser tablas. Y bueno, ahora cuando se quite la torre, pues viene rey por peón. Y esto sí está muy igualado. En cambio, tras B4, Keimer jugó alfil B7. Empieza a apretar a los peones. Torre D6 de Caruana que defiende. Rey F3, alfil F8. Torre H5 atacando N5. Ventaja clara para las blancas. Alfil G7, torre H1, alfil F8, torre D1. Ahora las blancas van por el peón D. Y rey por H7. Aquí D4 quizá un poco mejor, ¿no? Tras alfil E4 y D por E3, la idea es tratar de cambiar las torres para llegar al final de alfiles de distinto color. En cambio, tras la jugada rey por H7, alfil por D5, obviamente no tomar de torre porque se cambian las torres y es tablas. Torre F6 jaque, rey E2 y rey G7. Otra imprecisión de Caruana, era mejor torre D6, manteniendo la clavada precisamente con la idea de que si el alfil se quita, bueno, cambiar las torres. Tras rey G7, en cambio, torre C1, alfil D6 y torre C8. Vean que ahora la torre de Keimer tiene mucha movilidad y la posición de las negras es crítica. Torre H6 por parte de Caruana, torre G8 de Keimer, rey F6, torre A8 atacando al peón, torre G6 y torre por A6. Esto ya es ventaja decisiva. Son 2 peones de más para Vincent Keimer. Caruana siguió intentando con rey E7, torre A7, rey D8, pero rey D3. Las blancas van a empezar a ganar terreno. En algún momento van a crear un peón pasado.
torre G1, alfil E6, rey E8, rey E4, torre F1, torre D7, alfil F8, torre D2 defendiendo, alfil G7, rey F5, alfil H8 y alfil C4. De a poco las blancas van mejorando su posición. El rey negro también está en una situación bastante crítica. Torre H1, alfil B5, rey F8, torre D8 jaque, rey E7, torre D7 jaque, rey F8 y alfil C4. De nuevo, el alfil y la torre siguen encerrando al rey. Torre H2, F3, torre H5, rey G4, torre H2, torre F7 jaque, rey E8, torre B7 atacando ahora al peón de B4, E4 por parte de Caruana que quiere seguir mareando, pero tras la jugada rey G3, Fabiano Caruana tuvo que abandonar porque está perdido y con este resultado pierde cualquier oportunidad de ser campeón del torneo y además pierde el puesto número 2 del ranking mundial. ¿Por qué abandona Caruana? Bueno, fíjense que la torre debe quedarse en la columna H. Si, por ejemplo, se captura en A2 o va a otro lado, viene torre jaque seguido de torre por alfil y se cae la pieza. Y si torre H1, pues simplemente las blancas juegan torre por B4 y se quedan con 3 peones de más, 2 de ellos completamente libres. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este par de partidas? Dos gigantes, bueno, en este caso, perdón, un gigante ha caído que es Fabiano Caruana, ¿no? Ya queda sin posibilidades de ser el campeón del torneo. Y es que al menos necesitaba tablas para quedar a medio punto de líder, como lo ven aquí en la tabla de posiciones. Wesley So se consolida como el líder del torneo con 5 puntos. Pragnananda lo alcanza gracias a esa tremenda victoria contra Bachir Lagrave. Vincent Keimer le gana a Caruana y se queda con 4,5. Sindarov igual. Y el torneo se va a reducir a estos 4 jugadores. Alguno de ellos es el que va a quedar campeón. ¿Quién será? Eso lo vamos a averiguar en un par de minutos. Más abajo, Fabiano Caruana se queda con 4 puntos. ¿Por qué no puede ser campeón? Bueno, básicamente porque Wesley So va a jugar contra Yavokir Sindarov. Si en esa partida hay tablas, ya Wesley So sería inalcanzable para Caruana. Y si gana Sindarov, pues Sindarov es el que va a llegar a 5,5. Caruana máximo puede hacer 5, igual que Bachir Lagrave, Aronian y Samuel Sevian. Mientras que Giri y Van Forest creo que ya desde hace rato no tienen posibilidades de meterse arriba en el podio. Pero bueno, ¿qué les parecieron las partidas? Si les han gustado, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen dentro de un ratico a la transmisión de la última ronda del torneo. Vamos a estar en directo y averiguaremos quién va a ser el campeón. Así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.